México y para el mundo, porque es uno de los cultivos que más se usa para la alimentación a nivel del mundo. Y culturalmente para México, bueno, pues el maíz nació aquí, ¿no? Y fue parte de las culturas prehispánicas, ¿no? De parte muy importante en la forma en que pensaban y en cómo usaban el maíz para muchas cosas, tenía una representación muy fuerte como Dios, ¿no? Y el maíz particularmente, pero también la milpa. La milpa, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es un cultivo de maíz, es un cultivo combinado de maíz, chile, calabaza, frijol. Y eso es bien interesante porque es un cultivo de de varias especies, que lo que hace es que no requiere insumos externos fertilizantes. Un ejemplo, el maíz normalmente requiere de mucho nitrógeno para crecer. Y el frijol, como leguminosa, en una asociación con hongos a través de sus raíces, fija el nitrógeno, ayuda a fijar el nitrógeno en una forma en que las plantas lo pueden absorber. Entonces, una milpa generalmente no requiere ni que ponerle como fertilizante nitrógeno, ¿no? Entonces, y además de otras cosas como por ejemplo, cuando tú tienes un cultivo de varias especies, la probabilidad de que se te haga una plaga es menor, porque no tienes especies igualitas donde una especie que pueda convertirse en plaga puede estar pasándose rápidamente, ¿no? Tienes mezcla de especies y entonces tampoco necesitas plaguicidas. Entonces, el maíz como representante de la milpa, principal representante de la milpa, pues ha jugado un papel muy importante, no solo en las culturas, sino también en reconocer que es un sistema ecológicamente estable, ¿no? En Ecoparque hay un programa, bueno, hay dos programas que están haciendo cosas con milpa y con maíz particular, digo, con maíz particularmente con milpa, ¿no? Una de ellas es el programa de agricultura urbana, que pues ha puesto milpas, y esa parte es bien importante de que ha puesto varias generaciones de milpa, porque se va generando de una manera natural, bueno, seleccionada por el hombre, pero no genéticamente modificada, sino por selección. Se va buscando un maíz, se va buscando una semilla de maíz que esté adaptada a la zona, ¿no? Y entre más generaciones vaya haciendo, más adaptada va a estar a la zona, ¿no? Y va haciendo cruzas y va haciendo. Eso es agricultura urbana. Y dentro del programa de educación ambiental hay un proyecto precioso que se llama La Milpa en Baja California, que dirigido particularmente a niños, ¿no? Y empezó con todas las escuelas en donde el Ecoparque, la gente de educación ambiental, va a las escuelas, y ahí en alguna esquinita con tierra de la escuela empiezan a enseñarles cómo hacer una milpa y lo que representa una milpa, ¿no? El cultivo del maíz. Y donde ha tenido mucho pegue esto y ha sido promovido todavía más, es con gente, digamos, vulnerable, que son, por ejemplo, los niños con necesidades especiales. Entonces se ha enfocado mucho este programa a niños con necesidades especiales y ha tenido mucho éxito y ha sido muy bienvenido por los niños, ¿no? Les gusta, ¿no? Les gusta ese contacto, ¿no? Eh, la, Tenemos que Baja California más del 90% vive en las ciudades. Los niños ya no saben de dónde viene la comida, ya no saben, ¿no? O sea, se espantan, ¿no? O sea, porque no saben la leche que viene de la vaca, para ellos vienen del supermercado, ¿no? Y además a nivel mundial se sabe que los niños que cultivan las verduras, sus verduras, generalmente se las comen. Ya ven que los niños luego dicen, no les gustan, que no les gustan las verduras. Bueno, cuando las cultivan, sí se las comen. Es una cosa que es muy bonita. Y entonces, bueno, ese programa ha tenido mucho éxito y esperemos que Xiomara Delgado, ¿no? Quien dirige Educación Ambiental, pueda seguir haciendo este programa. O sea, ¿quién no piensa en la cultura de la tortilla? O sea, y eso es maíz, ¿no? Pero hay infinidad de cosas y usos del maíz. Pero por otro lado, otra cosa que es muy importante es que
México es un país muy diverso en términos de ambientes naturales. Tú tienes selvas, montañas, costas, desiertos. Y como nació aquí el maíz y la gente la empezó a cultivar en todo el país, entonces se han desarrollado en estos procesos de selección natural que hace la gente, selección que hacen los agricultores, se han desarrollado muchas variedades de maíz que están adaptadas a montaña, adaptadas a costa, adaptadas a zonas más desérticas, adaptadas. Y entonces el tener un día del maíz como que crea conciencia entre la gente, ¿no? De toda la importancia que reviste, no solo para la alimentación, porque hay una cosa que, por ejemplo, tampoco sabe mucha gente, el maíz tiene proteínas, no como otros granos que se comen mucho, es el que más proteínas tiene, ¿no? Entonces, va creando conciencia de la importancia del maíz, de la milpa, del conservar la diversidad genética que existe y que gracias a nuestros agricultores tenemos, sobre todo los pequeños agricultores, no las grandes compañías. Y entonces crea conciencia, ¿no? De la importancia y la importancia de conservar.